comúnmente afecta. Siempre estamos confiando en los humanos, en el área humana, en otras palabras, para no señalar a nadie en especial. Confiamos siempre en lo humano. Y aunque Dios usa lo humano como vaso para la honra y la gloria de su nombre, realmente la obra no es de humanos. Amén. Ni para humanos. La obra es de Dios. Amén. Y Dios es el que la mantiene y el que la sostiene. Así es, aleluya. Y por eso le titulaba este tema: no es la fuerza humana. Gracias, Señor. No es la fuerza humana. Cuando hay deficiencias o extremadas virtudes, el peor peligro es el área humana. Recuerdo que en una convención vinieron pastores del África y de otras regiones de extrema pobreza a los Estados Unidos. Y los pastores aquí en los Estados Unidos, especialmente los americanos, muchos son muy ricos. En algunas iglesias presbiterianas, bautistas, si usted ve los grandes templos y las grandes riquezas, aunque solo los usan una vez a la semana. Y en esa convención, al ver a los pastores pobres del África, un par de pastores ricos de Estados Unidos les dijeron: hermanitos, viera cómo estamos orando por su extrema pobreza allá en el África, para que a pesar de ello, dice, la obra pueda salir adelante. Y le dice uno de los pastores pobrecitos del África a los americanos: pues fíjese que también nosotros oramos mucho por ustedes, para que su extrema riqueza no les vaya a ser problema para el crecimiento de la obra del Señor. Y eso impacta, porque regularmente en las regiones más pobres y más difíciles de sacar adelante es donde la iglesia florece, porque la extrema abundancia hace a muchos pues orgullosos, vanidosos. Su talento y su riqueza, piensan ellos que esa es la base número uno de la iglesia. Y este mensaje a mí me dice que es totalmente falso. Amén. Porque el problema de la iglesia no es su escasez, sino su abundancia no consagrada. Gloria a Dios. Amén. El problema de la iglesia no es su escasez, es su abundancia no consagrada. Yo no sé si aquí pasa así, pero yo tengo más apoyo con la gente humilde y pobre de mi iglesia que con uno que otro adineradito que tengo por ahí. Llegan cuando quieren, dan cuando les da la gana, y cuando dan quieren ellos proponer cómo se use lo que dan. Y realmente son de menos bendición que los más humildes y pobres. Gloria a Dios. Es por eso que Jesucristo, yo veo entre los 12 discípulos que no llamó millonarios, porque lo habían en aquel tiempo, ¿verdad? Pero llamó a 12 hombres humildes para su obra.
Gloria a Dios. Recuerdo que cuando empecé a trabajar para el área de México, tengo como unos 30 años abriendo obra en México. Gracias, Señor. Y el hermano que me acompañaba me dice: hermano, bueno sería que abriéramos un par de iglesias en las regiones ricas, en las ciudades grandes, para que esas iglesias nos ayuden en las pobres. Y le dijo: al revés, donde más la obra funciona es en las áreas rurales y pobres. Gracias, Señor. Porque ahí es donde está la gente que verdaderamente ama a Dios. Sí, amén. Y es que no estoy diciendo que no hayan ricos que no aman a Dios. Sí los hay, pero son muy escasos. Al menos en mi iglesia no ha aparecido ni uno, pero yo sé que sí los hay. Son muy escasos, porque muchas veces el enemigo gana ventaja. Yo decía, hablando de los que una vez son pobres y luego se vuelven algo adinerados o ricos, este dicho que dice: cuando un cristiano que era pobre se vuelve rico, nunca se sabe si Dios gana un socio o el diablo un tonto. Ahí está. Amén. A mí me gustaría que muchos cristianos fueran ricos, pero que se conviertan en socios de Dios y no en tontos del diablo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo sé que muchas veces no nos gustan estas verdades, pero esa es la Biblia. Y eso sucede en la vida real, lo que estoy diciendo. Y cuando Dios permitió reconstruir a Jerusalén y especialmente el templo, porque por ahí voy. Esta es la introducción solamente para captar un poco su atención de lo que dice el profeta Zacarías. Este texto lo conoce medio mundo, lo que voy a citar. Hasta lo saben de memoria. Zacarías 4 y el verso 6, que dice, amén. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. No es con fuerza humana. Cuando Dios habló esta palabra, estaba hablando de la reconstrucción del templo durante el cautiverio babilónico. Y Dios le habla al sacerdote Zorobabel y le dice: no es con fuerza humana, o como es muy conocido, no es con espada ni es con ejército, sino con mi espíritu. Sí, amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Era casi imposible en aquellos tiempos reconstruir las murallas de Jerusalén y el templo. En aquellas épocas en que ellos estaban cautivos era mucho más difícil. Y Dios le da esta visión a este hombre, y él ve un candelero con 7 brazos y ve 2 tubos en los que fluían aceite, y él pregunta: ¿qué es esto? Y dice Dios: esto es palabra de Jehová que te dice, no es con fuerza humana. Los 2 tubos del candelero simbolizaban a Zorobabel y a Josué o Jesús, sacerdotes del Dios Altísimo, que estaban sacando adelante el templo y su reconstrucción. Y ellos estaban pensando: ¿cómo vamos a hacer? No es posible.
Y Dios le dice, mira, no es con fuerza humana, ni es con ejércitos, sino con mi espada, que es la palabra de Dios. No es la fuerza humana. La que mantiene, sostiene y da vida a la iglesia es el Espíritu de Dios. Gloria a que Dios. mora en esos tubos que son una fuente de aceite que va a dar luz Gracias, Señor. al candelero. O sea, hombres consagrados como Zorobabel y Jesúa o Josué son lo que Dios necesita. No es fuerza humana, Gracias, Señor. sino es el Espíritu de Dios obrando Amén. en esas personas. Gracias, Señor. Entonces es importante que aprendamos, hermanos, porque a veces confiamos. A nosotros los pastores nos pasan esos desaires. Confiamos en el hombre, confiamos en fulano. Yo lo digo por experiencia. Yo he confiado en muchos hermanitos, los he mandado a estudiar, les he dado estudio personal, los he ayudado en todo lo que he podido, y cuando ya están listos, ¿saben lo que hacen? Se van. Se van para otro estado o para otra iglesia. Y el Señor de alguna manera me hace ver y me dice, ahí está en el que confiabas. Ujú. Y en el que ni esperaba ni confiaba aparece, ayudando y predicando cuando yo no estoy o aunque yo esté. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que Dios siempre Gracias, suple. Señor. Sí, amén. O sea que Dios siempre tiene a alguien listo en la brecha. Sí, amén. Y yo no digo que no hay que confiar en los hermanos ni en el hombre hasta cierto punto, pero la confianza número uno y primordial tiene que estar en Dios. Sí, De nada amén. sirve tanto talento o dinero o preparación o virtudes humanas si Dios no trabaja en el corazón y la humildad de ese hombre o de esa mujer. Para que aprendamos, hermanos, que no es con espada ni es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Gloria a Dios. ¿Eh? Entonces nos ponemos a confiar en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre Y confía en el hombre. que confía en el hombre, Sí, amén. más bendito el hombre que confía en Jehová. Gloria a Dios. Eso está en Jeremías 17, 5 al 7, si usted lo lee. Maldito el hombre que confía en el Sí, hombre. amén. Y regularmente lo hacemos, estamos confiando en el talento, en el dinero que el hermano tiene o X cosa. Y hermano, eso hacen muchas iglesias grandes. Pero a la larga, todo termina en fracaso y en fraude y en mentiras, como está sucediendo hoy día. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a confiar en Dios y solamente en Dios. Y Dios va a usar a gente como este hombre, como este sacerdote aquí. Y Dios le va a decir, no es por tus virtudes, ni es por tu dinero, porque es por mi espíritu. ¿Usted cree que los hermanos de Macedonia eran ricos? Según la historia bíblica, los hermanos de Macedonia no eran ricos. El apóstol Pablo escribe, y el apóstol Pablo dice que los hermanos de Macedonia le pidieron ayudar a la obra del Señor. Pero, y dice que en medio de no dice de su pobreza, dice de su extrema pobreza. Santo. Pidieron ayudar y no dice que dieron según sus fuerzas. Dice que dieron más allá de sus fuerzas. Gloria a Dios. Y yo me admiro de estos hermanos en Macedonia. Dieron más allá de sus fuerzas y dieron de su extrema pobreza. Gracias, Señor. Pero Pablo dice que primero se dieron a Dios. Así es. Primero se dieron a Dios, y la gente que se da a Dios en medio de esa extrema pobreza da más allá de sus fuerzas. Gloria a Dios. Y yo siempre me he preguntado qué será dar más allá de sus fuerzas. No sé cuántos se han preguntado eso. ¿Qué será dar más allá de sus fuerzas? Todo lo que tiene. Amén. Amén.
piensa usted que es? Dar más allá de sus fuerzas. Económicamente hablando o espiritualmente hablando, dieron más allá de sus fuerzas. Gracias, Señor. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, amén. ¿Y qué será? Yo he pensado, esta es mi forma de pensar, que dar más allá de sus fuerzas es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Si hay una necesidad en la obra y los hermanos dicen, bueno, vamos a dar para la obra del Señor. Y yo tengo $50 y yo digo, yo los voy a dar. Y yo los doy, yo estoy dando según mis fuerzas. Aunque me voy a quedar sin nada, estoy dando según mis fuerzas. Porque los tengo. ¿Sí o no? Ok. Pero y dar más allá de mis fuerzas, ¿qué será entonces? Porque si tenía 50 y lo di todo, di según mis fuerzas. Esperando que Dios provea y que Dios sabe lo que hace. Estoy dando según mis fuerzas. Pero dar más allá de mis fuerzas, ¿qué será? Ya di los 50 que tenía, según mis fuerzas. Pero aquí dicen más allá de sus fuerzas. Amén. Amén. Está tremendo, ¿verdad? Y yo pensé que dar más allá de mis fuerzas es, ok, doy 50, pero yo quiero dar más allá de las fuerzas que tengo. Le pido prestado otros 50 a un hermano y doy 100. Gloria a Dios. Y enseguida cuando Dios me bendiga y me prospere se los pago, porque también muchos dan pero no pagan, entonces queda peor. Queda peor. ¿Cuántas veces usted recuerda haber prestado para dar? Pienso que muy poquitos se han atrevido a prestar unos $100 para darlos en una emergencia. Yo daría, pero Dios sabe que no tengo. Sí, pero el hermano que está a tu lado, tú sabes que tiene y te puede prestar. ¿Cuándo te has arriesgado a decirle, préstame $100? Te los pago tan pronto pueda porque quiero dar en la obra. Eso es un poco más. Cierto. Amén. No he habido cristianos que presten para dar. Amén. Eso no nos lo han dicho nunca. Y los hermanos de Macedonia dieron allá más de sus fuerzas. Los hermanos en Éfeso o en cualquier región no esperaban esa actitud. Pero Dios puso en su corazón. Sí, amén. No es sencillamente lo que uno tiene. Y por eso yo he dicho, no da el que tiene, da el que quiere. Gloria a y Dios. ama. Así es, amén. ¿Sí o no? Amén. Da el que quiere. Pero es que ¿cómo va a dar uno si no tiene? Amén. Cuando uno anda de noviecito por ahí y llama a la muchacha y de repente se queda sin dinero y anda un amigo y le dice, ¿sabes qué? Mira, voy a llevar a cenar a mi novia pero no tengo un centavo. Y ya quedamos. ¿Sí? ¿Y cómo le hago? Préstame un dinerito, yo te lo pago. Pero por favor, hazme el pago. ¿Sí o no? Sí, ha pasado o no ha pasado. Allí sí le creo que ha prestado muchas veces, pero para dar a la iglesia lo dudo. Pero allí sí, pero lo que quiero ilustrar es por qué usted se atreve a pedir prestado para llevar a la novia a comer bajo el préstamo de un buen amigo. Y hay buenos amigos que le hacen eso a uno, ¿sí o no? Sí. Y uno le dice, oye, gracias, el dinero que me prestaste, me sacaste de aquel apuro, aquí está, y le paga hasta con gozo para llevar a comer a la novia, pero no para dar en la iglesia. Santo. Gracias, Señor. Yo estoy de acuerdo a llevarla a comer aunque sea con dinero prestado de vez en cuando, amén, pero bueno, siempre y cuando pague, porque si no paga mejor no la llevo. Pero ¿cuánto lo hacemos para la iglesia? Gracias, Señor. Y no es hablar solo de dinero, hablemos del talento, del servicio, de venir a ayudar, de venir a la oración, porque estamos hablando de que la obra necesita muchas cosas.
Y no es con espada ni es con ejército. Tenemos mucha gente talentosa, pero no le gusta venir a servir. Santo. Y tenemos mucha gente que no es tan talentosa, pero no pierde culto. Gracias, Señor. ¿Cierto o no es cierto? Amén, amén. Entonces hay que ponerlos. Porque no es con fuerza humana, es con mi espíritu, dijo el Señor. Entonces eso es lo que está pasando muchas veces en la iglesia, que confiamos en el talento humano, en la fuerza humana, y no confiamos en el poder de Dios a través de esa persona humilde que Dios puede, quiere y debe usar en la iglesia. Así de claro. Entonces digámosle al Señor, aquí estoy. No tengo muchos talentos, pero aquí estoy todos los días. No soy bueno para cantar, pero estoy orando para que canta bien bonito ahí arriba, mientras usted ora ahí abajo. El que canta aquí canta bien y canta mejor cuanto más estén orando por él. Gracias, Señor. Entonces, ¿entre cuántos están llevando el culto de adoración? Entre el que canta y los que oran ahí abajo. Ahí está. Porque si tu talento no es cantar, pero sí es orar, entonces ora por el que canta o por el que predica. Amén. Amén. Todos tenemos algo para servir en la obra del Señor. Todos. Porque no se trata de nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestra salud o dinero, sino de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Amén. A Dios le agrada ese sistema de servicio. Y es el que funciona realmente. Dios liberó a Israel de mano de los madianitas y de otras ciudades. Amén. Gloria a Dios. Y no los liberó con fuerza humana. Es cierto, usó a Gedeón, no estoy negándolo. Pero ¿qué era Gedeón con sus 32,000 soldados comparado a los 120,000 que tenían los de Madián? Amén. Amén. Y Dios dijo: voy a liberar a Israel a través de Gedeón, no con los 32,000. Con 300. ¿Con cuánto los libró? Con Ustedes 300. saben lo que dice la Biblia. 300. Con 300. Tenía 32,000 soldados para enfrentar 120,000. Eso no era posible. No. 120,000 contra 32,000 no es posible. Y a Dios se le ocurre decirle a Gedeón: mira, vamos a hacerlo así, Oye lo que es. pero quiero que les digas a los miedosos, Ahí está. cobardes, Que se regrese. pusilánimes, dice el texto, Que se regrese. que se regresen, A su casa. que se vayan a su casa, Con su familia. porque con ellos no cuento. Sí, amén. ¿Y sabe cuántos levantaron la mano para irse? Casi un montón. 22,000. Santo. Según el texto sagrado en Jueces. Cobarde. Jueces 7. 22,000. Se regresaron. Y me imagino a Gedeón. Si con 32,000 no lo hacía contra 120, ¿qué voy a hacer con 10,000? ¿O 12,000? 12,000. ¿Ah? Y viene Dios y le dice: oye, ¿sí? Son Todavía muchos. son muchos, le dijo. Amén. Todavía son muchos, le dijo. Sí, Vamos a amén. ir al río y vamos a probarlos. Y los que toman agua lamiéndola como lo hacen los perros, Se van. con esos vamos a ir a la guerra. No. Amén. Y se fueron y solamente lo hicieron 300. Se regresaron por la segunda prueba 9,700.
más 22,000. ¿Cuántos eran? 31,000, ¿verdad? 700. Y le dejó 300 solamente. ¿Sabe por qué lo hizo Dios? ¿Quiere verlo en la Biblia? Miren lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo Dios? ¿Por qué lo hizo Dios? Jueces 7. Jueces 7, 1 y 2. Dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dios dice: lo vamos a hacer así para que no vayan porque la gente es orgullosa, y muchos líderes también. Sí, amén. Habla, papá. El verso 2 está diciendo: tienes mucha gente y lo voy a salvar solamente con poquitos, para que no vaya a decir Israel que fue por su mano de ellos. Porque no es por tu mano, Israel, es por la mano de Dios. Gloria a Dios. Y Dios le quitó 31,700 de los 32,000 soldados y lo dejó con 300. Sí, amén. Amén. Y con esos 300 Gedeón obtuvo la batalla. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. No dice los salvarás, Gedeón. Con estos 300 os salvaré. Está diciendo yo, Jehová. Jehová está diciendo: yo los salvaré, os salvaré. Se refiere a él, no a Gedeón ni a los 300. Los 300 solamente son vasos útiles para desarrollar el plan de Dios, pero no eran ellos, era Dios. Entonces dice: con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Amén. ¿Fue con fuerza humana? ¿Fue con 32,000? No. Fue con 300. 300 contra 120,000. Eso usted no lo creería. Yo no lo creería. Yo pensaría que eso no es posible. Pero si usted ve el verso 16 del capítulo 6, siempre en Jueces, miren lo que Dios ya le había dicho a Gedeón. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. 6:16 de Jueces. Es Dios el que está trabajando, es Dios el que lo hace. Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, según el método de Dios, no según el método de Gedeón. Amén. Entonces lo que tenemos que aprender como iglesia es que no es con espada ni es con ejércitos, es con su espíritu, dice el Señor. Porque regularmente siempre estamos viendo la capacidad, estamos viendo la cantidad, estamos viendo la capacidad, estamos viendo el talento, y nos olvidamos de Dios. Amén. Ese es un milagro maravilloso. Y eso no es todo. Si les hablo de Josué, por ejemplo, Jericó era enorme, era grandísimo.
Josué a pura fuerza humana no hubiera podido con Jericó. ¿Y qué le dice Dios a Josué? ¿Qué le dice? Sencillo. Se van a derribar los muros de Jericó. Se va a destruir la ciudad. ¿Y qué vas a hacer tú, Josué? Nada. Simplemente obedéceme. No tienes que tomar soldados, ni espadas, ni ejército. Amén. Amén. Solamente tómate el arca, 7 sacerdotes con 7 trompetas, den vueltas 7 días alrededor de la ciudad. El día 7 den 7 vueltas. Amén. Amén. Y los muros de Jericó van a caer. ¿Sí o no? Sí, amén. Y lo hicieron el primer día y lo hicieron el segundo día. Hasta el 7º día dieron 7 vueltas y gritaron a Jehová, gritaron todos. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. Se vinieron abajo los muros de Jericó. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted puede creer eso? Imaginar, es una cosa increíble. No. Para los que no lo saben, históricamente los muros de Jericó tenían 3 metros De ancho. de ancho. Amén. ¿Sabes? Quería que me lo dijera. Por 6 de alto. 3 metros son alrededor de 9 pies de ancho. De ladrillo puesto de punta y no a lo largo en la historia de Jericó. Imposible un ejército pasarlos. Amén. Amén. 9 pies es bastante, como de aquí al muro. Con ese estilo de ladrillo puesto en los tiempos antiguos. Y Josué con flechitas y lanzas. ¿Usted cree que iba a poder? Jericó, una ciudad amurallada, bien preparada contra cualquier ejército mundialmente en aquel tiempo. Y un pueblo cantando alrededor 7 días. Una vez por 6 y 7 el 7º día, 7 veces. Hizo que las murallas se cayeran. Sí, amén. ¿Hay fuerza humana ahí? No. Pero si hay obediencia humana. Gloria a Dios. ¿Qué tal si Josué no hace caso Sí, amén. y no obedece a lo que Dios dijo? Lo contrario sucedió la siguiente semana. Después de que derrotaron a Jericó, dijeron: ahora vamos con Jai, que significa ruina. Y esa era una ciudad mucho más pequeñita. Y envió espías. Y consultaron los espías. Y vieron que la segunda ciudad a conquistar era muy pequeñita. Dicen: no sacrifiques a todo el pueblo. Dice: ¿y cuándo lo habían sacrificado? Y aquel día solo cantando andaban. No sacrifiques a todo el pueblo. Dice: nomás manda a unos 3,000 soldados. El problema es que no consultaron con Dios. No preguntaron si iban o no iban. Se fueron 3,000 y aquellos los derrotaron y les mataron 36 hombres. ¿Sí o no? ¿Y qué hace Josué? Ponerse a quejar contra Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y qué vas a hacer con tu santo nombre? ¿Y qué van a decir las naciones del otro lado que nos derrotaron? Amén. No consultaron a Dios. No clamaron a Dios. Dios no
no les dio ninguna orden, ni siquiera dice el capítulo 7 de Josué que Dios les haya dicho vayan a la siguiente ciudad y conquístenla. Dios no habló nada. Ellos se fueron porque ya se habían crecido con la batalla de Jericó. Y se fueron y salieron huyendo. De los 3,000 mataron 36. Amén. Y Josué en oración, amén, echándose en el suelo, revolcándose en polvo, según el capítulo 7, y clamando a Dios y reclamando, y dice Dios, ¿para qué clamas a mí? Ahora sí, cuando ya todo te está saliendo mal, ahora sí clamas a mí. Gracias. ¿Para qué clamas a mí? Dice el Señor. Gracias, Padre. Arregla tu pecado que tienes oculto y yo te voy a volver a ayudar como te ayudé en Jericó. ¿Cómo? No puede ser, ¿cómo que no? De Jericó un hombre se trajo un lingote de oro, un manto babilónico, 50 ciclos de plata, y los tiene enterrados en su tienda. Abajo de la tierra. No solo no consultan a mí, dijo el Señor, sino que se van a pelear en pecado. Saquen el pecado que hay en la familia de Acán. ¿Sí o no? Sí, amén. Ustedes quisieron hacerlo solo. Ustedes quisieron medir fuerzas con Ai, una ciudad más chica que Jericó. Pero no trataron conmigo, no me preguntaron nada. Hicieron lo que quisieron. Y como si fuera poco, tenían maldición en sus vidas. Saquen ese anatema, ese pecado. Y lo hicieron como Dios les había dicho. Y después, miren, fácilmente fue conquistada la siguiente ciudad. ¿Sabe por qué? Porque las cosas no se hacen como uno quiere. Sí, amén. Las cosas se hacen como dice Dios. Amén. No te bases en tu fuerza, ni en tu sabiduría, ni en lo que tú eres, ni en lo que tú sabes, sino en Dios. Gracias, Señor. Oh, es que yo tengo dinero, yo soy talentoso. Está bien. ¿Y por qué tienes dinero? Porque tengo un buen trabajo, porque estudié. Está bien, todo, te felicito. Amén. ¿De quién te lo Así que mañana voy a seguir ganando dinero. Espérate. Si el Señor quiere, Sí, amén. si el Señor quiere, Sí, amén. porque por ahí por la 1 de la mañana te empieza a dar un cólico que no hay quien lo aguante y terminas en el hospital. ¿Y qué dinero vas a ganar? Va a perder. ¿Ah? Que yo soy muy talentoso. Espérate, te da un dolor de cerebro terrible y te encuentran células cancerosas y etcétera. ¿Y cuándo vas a volver a usar el cerebro que dices que tienes brillante? No, amor. ¿Ah? Es cierto, tienes talento, tienes estudio, tienes un cerebro brillante. Gloria a Dios por ello. Dile a Dios gracias por el talento que me has dado, por la salud que me has dado. Amén. Y si el Señor quiere, iremos y haremos esto y aquello. Sí, amén. Porque el día de mañana no lo conocen, no lo saben, ni tu salud ni tu vida. Amén, Le amén. pertenecen a Dios. Gloria a Tienes que Dios. aprender a depender de Dios, Sí, a amén. confiar en Dios. En todo lo que hagas tiene que estar Dios y Dios primero. Busca primeramente el reino y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Está bien, tenemos que prepararnos, que estudiar, que trabajar. Está bien, pero primero Dios. Sí, amén. Así es como Dios trabaja, y así es como Dios bendice. No es a tu manera ni a mi manera, esa es la manera de Dios. Amén. Entonces a Jericó la vencen cantando y a Jai, que era más chiquita, no la pueden vencer y mueren muchos. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo con su fuerza, con su poder. Se olvidaron de Dios. Amén. Amén. Es importante que entendamos eso. Alguien que entendió estas cosas muy bien fue Elías. En 1 Reyes 18:30 al 40. Elías contra Acab y los 450 profetas de Baal. Amén.
contra un solo hombre, un reino más 400 profetas, y con su Dios Baal. ¿Y cuál fue el primer paso que dio Elías para vencer? Según Elías, vemos lo que hace. Primera de Reyes 18:30 al 40. ¿Sabe lo que hizo? Primero, edificó, verso 30, edificó el altar que estaba destruido para buscar de Dios, para depender de Dios. Edificó el altar que estaba tirado, destruido y dedicado al Dios Baal. ¿Quién había destruido el altar? Jezabel y Acab. Ellos eran los gobernantes. El altar de Israel estaba destruido, no había altar para buscar de Dios. Lo primero que hace Elías es reconstruir el altar que había sido destruido. Del 30 al 40. Y clama a Dios y pide a Dios. Y Dios hace descender fuego del cielo sobre el sacrificio. Y todos vieron que Dios es el que lo hace. Elías no dijo yo lo voy a hacer. Dijo Dios. Que vean que tú eres Dios. Que vean que Dios va a hacer descender fuego del cielo. No yo, Dios. Y del verso 30 al 40 Elías les prueba y les muestra que el único que lo puede hacer es Dios. Por eso Elías le dijo, si Baal es Dios, adórenle. Pero si Jehová es Dios, entonces servid a Jehová. Y sigan de dudar y claudicar entre dos caminos, si Dios o Baal. Amén. Amén. Y Elías contra una nación y 450 profetas pudo más que todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios primero. Amén. Vamos con la última historia. Le voy a pedir a mi esposa que me traiga la agüita. La última historia, y con esta voy a terminar. Pedro. Y sus compañeros de pesca estuvieron toda una noche. Lucas 5, 1 al 11, para que lo vea. Toda una noche pescando. ¿Y qué pescaron? Nada. Nada. Una gripe tal vez, un escalofrío. Amén. Y salieron temprano en la mañana en el mar de Galilea. Y temprano en la mañana apareció Jesús. Lucas 5, 1 al 11. Y vio que estaban lavando las redes. Sí, amén. Sin un solo pez. Los profesionales de la pesca. Porque Pedro era profesional. No era un aprendiz, vivían de ello. Para Pedro la pesca era un negocio y una forma de vida. Tenía trabajadores, tenía compañeros y tenía siervos. Eran más de una barca, 2, 3 barcas. Y el Señor, cuando ve, le dice: Pedro, voy a usar tu barca. Primero hace que la gente oiga la palabra, la predicación. Y después le dice a Pedro: Boga mar adentro. nada mar adentro con la barca. Boga. Y tiras las redes a tu mano derecha. Y entonces Pedro dice: Señor, toda la noche estuvimos pescando. No agarramos nada. Amén. Sí, amén. Pero una cosa buena hace Pedro, que le dice en uno de los textos: más Sí, amén. en tu nombre, más por tu palabra, Sí, amén, amén. echaré la red. Sí, amén.
Y se fueron mar adentro, como el Señor les dijo. Y echó la red a su mano derecha, tomando tantos peces que la barca casi se hundía. Sí, amén. Tuvieron que hacerle seña a otros compañeros de la otra barca que vinieran a ayudarles. Mi pregunta es: fueron al mismo mar, en la misma barca y los mismos pescadores. No hay mucha diferencia entre tirar a la izquierda y a la derecha. No hay mucha diferencia. La diferencia está en obedecer a Dios. Gloria a Dios. No en el mar, no en el agua. Sí, amén. En obedecer a Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. La noche es la mejor oportunidad para pescar. Las aguas están tranquilas, los peces están mansitos, y de noche es que se pesca regularmente. Los pescadores profesionales lo hacen de noche, de día ya no es lo mismo. El movimiento, los rayos solares ahuyentan el pescado. Así que Pedro sabía por profesión que de noche era el mejor horario Sí, amén. para pescar. Y Jesús los manda tempranito, como a las 9, 10 de la mañana. ¿Qué le parece? Pleno solar. Hubiera dicho Pedro: Señor, nosotros somos profesionales. Anoche nos fuimos a medianoche a los lugares que conocemos, con el sistema que sabemos, y no agarramos nada. A esta hora vamos a agarrar. Lo hubiera podido decir, y estaba en lo correcto, Sí. porque profesionalmente hablando en la pesca era correcto. Sí, amén. Pero no es lo que tú crees que es correcto, ni lo que tú sabes, ni lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Gloria a Dios. Y Dios dice: echa a la mano derecha en mi nombre. Gracias, Señor. Y entonces Pedro la echa a su mano derecha: y por tu palabra echaré la red. Y agarró tantos peces que la barca ya casi se hundía. ¿Dónde estaban? Andaban de vacaciones los peces. Ok. ¿Dónde se habían metido? ¿Cómo aparecieron? Gracias, Señor. ¿Ah? Por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios dijo que a la derecha hay muchos, pues a la derecha. Sí. Si Dios dice que a la izquierda, pues a la izquierda. Amén, Dios dice que a las amén. 10 de la mañana, a las 10 de la mañana. Amén. Tus talentos y tus pensamientos y lo que tú crees no es lo que funciona aquí, es lo que Dios dice. Gloria a Dios. Y Dios dice: a la derecha. Gracias, Amén. Eso es lo que pasa con nosotros. No, yo sé que es así, pero yo lo voy a intentar de otra manera. No, yo sé que la Biblia dice que eso no se debe de hacer, pero ¿qué tanto es tantito? Dios me habrá de perdonar. Santo. Dios sabe que lo hago por necesidad. Está. Por necesidad o por no necesidad, siempre hazlo para la honra y la gloria Gloria de Dios. a Dios. Te cueste lo que te cueste, y haga lo que Amén. tiene que ser a la manera de Amén, Dios, no a tu manera ni a la mía. Sí, amén. Es como Dios diga, Gloria a Dios. porque no es con tu sabiduría, ni es con tu talento, no es con espada, no es con ejércitos. El texto ya lo dijo, es con mi espíritu. Sí, amén. Dice Jehová. Gracias, Señor. Amén. Amén. El problema es la obediencia. Por eso acuérdense de la frase que dije al principio: el problema de la iglesia no es la escasez, sino la abundancia no consagrada. Sí, amén. La abundancia no consagrada es el problema en la iglesia. La iglesia tiene talento, tiene todo, pero no está consagrado a Dios. Si no está consagrado a Dios, entonces se convierte en un anatema, en una maldición, y nos pasa como en Jai. Tenemos que pensar en eso, hermanos. Ay, no, es que mira que cada día somos más poquitos, y ahora con esta pandemia, ¿cómo se le fue a escapar a Dios esta pandemia? ¿Cómo
lo cerró el presidente antes de eso que venía de China. Dejemos de acusar a Trump y a medio mundo. Él lo cerró porque Dios no lo quiso así. Y Él permitió la pandemia porque Dios tiene algo especial. Sí, amén. Prediqué recientemente un mensaje de esos apenas y titulado Dios bajo control. A todo el mundo se le salió la pandemia de control, pero no a Dios. Gloria a Dios. Él la tiene controlada. Sí, amén. Nosotros no, pero Dios sí. Sí, ¿O no? amén. Amén. Y cuando Él diga se va a quitar, y cuando Él diga que sí, la va a seguir. Aleluya. Amén. Amén. Y a los que Él quiera cuidar, va a cuidar y va a proteger, y a los que no, va a permitir que enfermen. ¿O no? Sí, Dios amén. es soberano. Amén. Dios sabe lo que hace. Él está bajo control. Sí, amén. Él lo tiene todo bajo sus manos y sabe lo que pasa y lo que no pasa. Gracias. Dios lo va a cuidar a usted y usted siga con su mascarilla a la distancia. Eso está bien, porque la fe sin obras No. es muerta. Sí, Estamos amén. bien. Tranquilos, Dios está bajo control. Gloria a Dios. No es con espada ni es con ejército, es con su espíritu. Sí, amén, amén. Amén. A Dios no se le ha escapado todavía el control de nada. Él lo tiene todo controlado. Gracias, Padre. Así que vaya donde vaya, vaya en el nombre del Señor. Gracias, Confíe en el Señor. Señor, no en usted. Amén. Haga lo que es correcto, porque el sabio ve el mal y se aparta. Sí, amén. El sabio hace las cosas como Dios dice. No, yo confío en Dios y me voy donde me da la gana. Estás contradiciéndote a ti mismo. Sí, amén. Confío en Dios y me voy donde Él quiera, no donde yo quiera. Amén. 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 No es el humano, no es la fuerza humana, es Dios. Es Gloria a Dios. Dios. Me gusta mucho que cantan por ahí un cantito que dice: sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar. Amén. Amén. Cuando tu cruz sea pesada, cuando todo marche al parecer contra lo que tú piensas y crees, confía en Dios. Sí, amén. Él tiene todo el mundo en sus manos. Manos, amén, amén. Señor, gracias, porque no es por mí, ni por fulano, ni por sultano. Gracias. Es porque tú así lo has querido. Sí, aleluya. Así les digo yo a los hermanos. Y si uno o dos de ustedes se enfermaran del coronavirus, no se preocupen. Que Dios los va a sanar, Dios los va a mantener con vida. Amén. Así cuando todo pase, ustedes son los que van a decir: a pesar de que me dio el coronavirus, aquí estoy, Sí, amén. aquí estoy. Amén. Pero pienso y espero que no suceda nada de eso, porque Él está bajo control. Él sabe lo que hace. Gloria a Dios. Nosotros no, pero Él sí. Así es. Amén. Así que, hermanos, tranquilos. No es con espada ni es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Un momentito. Padre, te agradecemos tus bendiciones, tus maravillas. Padre, te agradecemos que muchas veces quizá hemos querido tomar decisiones o hacer cosas según nuestra capacidad, según nuestra mente, según nuestro propósito. ¿Y cuántas veces nos has detenido aún en contra de nuestra voluntad, pensando que es lo correcto? Y ahora entiendo, Señor, que no es como yo diga ni como yo quiera, sino como tú, Señor, lo tienes establecido y ordenado en tu soberanía divina. Te doy gracias esta noche, Señor, o esta tarde, porque a pesar de todo, Señor, tienes el control de las cosas. Y te doy gracias porque sé que mientras siga confiando en ti, las cosas van a salir bien. Te doy gracias porque sé, Señor, que mientras aprendamos a depender de ti, nos vas a librar. Y si no nos libraras,
de la circunstancia, nos librarás en la circunstancia. Los 3 hebreos dijeron: nuestro Dios nos librará del horno de fuego. Y si no sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos. Pero no los libró del horno de fuego, porque fueron al horno. Los libró en el horno de fuego. Ahí se paseó con ellos, y allí les mostró que muchas veces podrá permitir algo, pero en medio de aquel algo Él lo está haciendo con un fin: que su nombre sea glorificado y sacar lo mejor de ti en el horno de fuego. Lo único que se puede quemar es la escoria del pecado, porque ni siquiera el cabello ni la ropa se quemaron. Por eso, Padre, gracias. Cuando algunas cosas las permites, no es porque no nos amas, sino porque algo mejor y más grande tienes preparado para nosotros. Te lo agradecemos con todo el corazón, con todo el alma. Y muchas gracias, porque tú, Señor, sigues hablando a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor, aquí. Por hermana Hilda, Señor, por sus hijos, por los hermanos, por los líderes, por los jóvenes, las damas, los caballeros, los niños, por toda su familia, Señor, por su esposo, allá donde se encuentra, por cada líder, Señor, que sepa que no es el hombre, ni para el hombre, ni por el hombre, sino eres tú, a quien realmente obedecemos y servimos, Señor, a través del que tú quieres usar. Muchas gracias en esta tarde, y sigue guardando este pueblo y esta preciosa iglesia. Provee lo necesario, como solo tú lo sabes hacer. Muchas veces no sabemos cómo llegará, pero como dijo Abraham, Jehová proveerá, Jehová iré. Gracias, Dios, muchas gracias. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Estamos alegres, agradecidos con Dios, porque Dios es bueno. Dios bendiga a nuestro hermano que nos ha traído, ¿verdad?, esa clase, por decirlo así,